A hablar un poco de las intersecciones, qué pasa con las reglas de preferencia y prioridad de paso en las encrucijadas, en las confluencias de arterias en nuestra ciudad, y ver en todo caso qué son estas reglas de conducta, patrones de convivencia, reglas de convivencia, como habíamos dicho en el programa anterior, es decir, que el tránsito es una de las expresiones auténticas del comportamiento social. Aquí también en las intersecciones se ve mucho cómo somos como sociedad, y se ve si realmente respetamos esas reglas de convivencia o realmente falta la convivencia necesaria en el tránsito y en la movilidad para poder circular. Es decir, estas reglas nos establecen, como decíamos, patrones de conducta, modelos a seguir en las intersecciones, y que también son valoradas por los jueces a la hora de dictar los fallos para ver a quién otorgan responsabilidad en un determinado caso concreto. A ver, hay dos clasificaciones fundamentales. Una son las intersecciones regladas, son aquellas que tienen señalización, semaforización o agentes de tránsito que están conduciendo el tránsito en ese momento, y allí por supuesto hay que respetar la preferencia que establece el agente de tránsito, la señalización o el aparato lumínico semáforo. Sí. Ahora, el problema se plantea en aquellas intersecciones abiertas, es decir, donde hay... Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Allí, la mayoría de las leyes de tránsito, incluso la ley nacional a la cual está adherida nuestra provincia y nuestra ciudad, y también la ordenanza municipal de tránsito de la ciudad de Resistencia, establecen como principio general que todo conductor que se presente en una intersección circulando por la derecha tiene prioridad de paso respecto de que lo hace circulando por la izquierda. Bien. Esa es la regla general, básica, digamos, la regla de la prioridad estática o legal, porque la establece la ley, del de la derecha frente al de la izquierda. Bien. Ahora, para que juegue esta regla tienen que darse dos circunstancias. Primero, que los vehículos lleguen a la intersección en forma simultánea o casi simultánea, y que lo hagan a velocidad reducida. Si falla alguna de estas dos circunstancias, no hay regla de preferencia de paso. ¿Por qué? Porque el que llega primero tiene preferencia, y el que llega a una velocidad impropia para una encrucijada donde hay que reducir la velocidad, no puede hacer jugar esta preferencia de paso a su favor, porque está presentándose en esa intersección a velocidad inadecuada. Bien. Ahora, esta regla general del de la derecha frente al de la izquierda tiene también excepciones frente a las cuales no juega la regla. Por ejemplo, la ley las establece. Por ejemplo, todo aquel que llega a una intersección debe respetar la prioridad de paso de los vehículos de urgencia. Vehículos de policía, bomberos, ambulancias, siempre y cuando estén al momento del cumplimiento de la misión específica. O sea, cuando va trasladando un paciente, cuando va a apagar el incendio. Correcto, cuando están en emergencia, es decir, cuando tienen los elementos lumínicos y sonoros activados, demostrando justamente que van en urgencia, en ese momento tienen prioridad de paso siempre estos vehículos. Bien. Otra excepción es la de los trenes respecto del vehículo automotor. El tren, la vía férrea, tiene prioridad de paso respecto del vehículo automotor. ¿Por qué? Básicamente por las menores posibilidades de maniobrabilidad que tiene el conductor del tren frente al conductor del automóvil, y las menores posibilidades de detención sin daños que tiene el tren frente al automóvil. Otra circunstancia es cuando un vehículo arriba primero a la intersección y se encuentra transponiendo la misma. Si yo arribo primero, por más que circule, que parezca circulando yo por la izquierda, si yo arribo primero que el que lo hace por la derecha, el de la derecha me debe respetar la prioridad de paso. No se va a quedar a esperar allí hasta que... Correcto, hay un principio general del tránsito que es el principio de preservación de la normalidad de la corriente del tránsito, del flujo del tránsito, que dice de que es lógico que el que está circulando, que el que llegó a la intersección y está en la dinámica de cruce, el otro vehículo respete esa dinámica de cruce y le dé la preferencia de paso, sea que se presente circulando por la derecha o por la izquierda. También otra de las excepciones a la regla es frente al paso de peatones por la senda peatonal de las esquinas
o por la prolongación longitudinal de la senda en las esquinas cuando no esté demarcada. Bien. Allí, decíamos en el programa anterior también cuando hablamos de peatones, que tiene prioridad de paso el peatón frente al automóvil. También hay otras excepciones que son, por ejemplo, el vehículo que aparece circulando por la calle, por una vía pavimentada frente al que lo hace por una de tierra. Ah, también hay disposiciones Por en supuesto, ese sentido. en la Ley Nacional de Tránsito establece de que el vehículo que aparece circulando por una calle de tierra, en una intersección o con una calle pavimentada, debe ceder el paso al que lo hace por la vía pavimentada. Perfecto. Esta es una regla que en otros países se utiliza a mayor escala y es la regla de la preferencia en base a la jerarquía de la arteria. Bien. Si se considera que en ese caso el vehículo que aparece circulando por una vía pavimentada lo va a hacer a mayor velocidad que el que aparece circulando por una vía de tierra y por lo tanto tiene una preferencia de paso. Perfecto. Y que decíamos que en otros países se usa más ampliada esta regla porque, por ejemplo, hay preferencia de paso en otros países del vehículo que circula por una avenida o por una autopista o por una ruta frente al que lo hace por una arteria o por una calle lateral. Claro. Cosa que en nuestro país no rige, no rige esa regla. O sea, aquí esa regla de la vía de preferencia de paso de una ruta frente a una calle o de una avenida frente a una arteria no rige, no existe. Claro. Básicamente, decíamos, esas son las excepciones que juegan a la hora de no respetar la prioridad del de la derecha frente al de la izquierda. Pero recordemos, el principio general es el que tiene prioridad, el que aparece por la derecha frente a la izquierda. Es decir, entonces resultaría un poco fácil resolver estos conflictos, ¿no? Porque hay una presunción de inocencia del vehículo que aparece circulando por la derecha frente a una correlativa presunción de responsabilidad de al que aparece circulando por la izquierda. Bien. Pero esta presunción de responsabilidad es relativa. ¿Por qué? Porque admite prueba en contrario y de hecho los jueces, a la hora de dilucidar estos temas de colisiones en intersecciones, de acuerdo al principio de la sana crítica racional, es decir, valorar todos los elementos probatorios del expediente, pueden determinar algún porcentaje de responsabilidades, como por ejemplo, si yo me presento circulando con mi vehículo por la izquierda, por la derecha, tenía prioridad de paso frente al vehículo que lo hacía por la izquierda, se produce una colisión, pero yo colisiono al vehículo que aparecía por la izquierda en el lateral de ese vehículo, con mi parte frontal al lateral del vehículo, yo soy vehículo embistente. Quiere decir de que, está bien, el vehículo de la izquierda no respetó mi prioridad de paso estática o legal, pero yo tampoco respeté quizá el que él haya arribado primero a la intersección y estaba cruzando y yo quise cruzar al mismo momento. Y en ese momento se generó la colisión. Entonces puede haber un porcentaje de culpas compartidas entre uno y otro, uno por no respetar la prioridad de paso y otro por ser vehículo embistente y por tampoco haber respetado esa dinámica. Es decir, como vemos, aquí en estas colisiones e intersecciones se ve con mayor claridad lo que es la disputa del espacio y del tiempo. Es decir, ahí se ve bien cómo estamos disputando en un momento oportuno, están disputando dos vehículos el espacio y el tiempo para pasar. Y eso es fundamental y eso trae aparejado conflictos y estas reglas de pauta o reglas de conducta son para justamente evitar estos conflictos. Y Pirota, cuando estas reglas se rompen, cuando no cumplimos con la reglamentación, ¿es porque las desconocemos o sencillamente porque hay una voluntad de quebrar la reglamentación? Sí, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Es decir, yo creo que la mayoría de la gente sabe y conoce que el que se presenta circulando por la derecha tiene preferencia de paso. Aquello de la anomia, entonces, de los argentinos particularmente, porque estamos hablando de nosotros fundamentalmente, de esa anomia avanzada, de ese deseo de ir transgrediéndolo todo,
¿Tiene asidero? Sí, yo creo que sí, y hay una conducta recurrentemente transgresora en muchos aspectos de la vida en sociedad, y el tránsito no escapa a eso. De hecho, se ve con mucha frecuencia, y últimamente los casos están demostrando cada vez más violencia en los impactos, por haber justamente quebrado estas reglas de convivencia que son básicas para poder circular. Es decir, el que circula con un vehículo automotor tiene que ser consciente del riesgo vial que involucra la movilidad de ese vehículo y la conducción de ese vehículo. Es decir, si no, la verdad que se van a generar siniestros viales cada vez más violentos. Claro. Y también con desprecio total por la vida, ¿no? Como son aquellos accidentes con fuga de los vehículos involucrados claro. en el accidente, ¿no? Claro, estábamos hablando un poco con el doctor Pirota antes de ir al aire del último caso, que seguramente aquí en Resistencia ustedes deben conocer, un enfermero, un relator de fútbol que fue embestido por un automovilista, por un remisero, y yo le preguntaba al doctor si en ese caso había abandono de persona también en ese tipo de cuestiones. No sé si cabe ahora o lo charlaremos en momentos sucesivos, en encuentros sucesivos, pero sí, uno evidentemente va encontrándose con un mayor nivel de agresividad en la calle. Sí, así que bueno, doctor Pirota, le agradecemos mucho que haya venido y para la próxima quedamos con estos otros criterios también, ¿sí? Bueno, cómo no, gracias. Por favor. Muy bien, nosotros entonces vamos buscando la pausa, una nueva pausa aquí en Cotidiano. No vuelve a caer en el mismo lugar, una vez no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar, de solo vivir se trata mi vida.